Esta mañana el presidente Sebastián Piñera encabezó la ceremonia de promulgación de la nueva ley de quiebras. La iniciativa va a permitir a personas naturales declararse en quiebra y renegociar sus deudas. Además, en esos casos operará la superintendencia del ramo, que representará e intercederá ante los acreedores. Para profundizar en este tema nos acompaña aquí en CNN Chile la superintendenta de quiebras, Josefina Montenegro. Superintendenta, gracias por estar con nosotros y explicarnos esta ley que, bueno, usted me decía antes de que comenzáramos la entrevista que se elimina el término de quiebra. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente la nueva ley de insolvencia y reemprendimiento, en estricto rigor se llama Ley de Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas, reemplaza toda la terminología que hoy en día, o que ayer, contenía la ley de quiebras. Es decir, ya no se habla de quiebra, sino que de liquidación, no se habla de convenios judiciales preventivos, sino que de reorganización, ya no se habla de fallido, sino que de deudor, y cuando hablamos de persona natural, hablamos de renegociación, como bien tú dices, de las obligaciones de la persona natural. Se quitan todos los términos, digamos, más que peyorativos, la carga negativa que llevaba el término quiebra, que significaba ruptura, más allá de todas las apreciaciones legales, pero era un acto fallido. Efectivamente, con la intención de dar un paso adelante, eliminar este estigma que tienen los procedimientos de quiebra en Chile, se cambia esta terminología y también se cambia, muy importante, el foco del procedimiento concursal en Chile. Conversemos de eso, porque hasta ahora había un modo de proceder y existía para las empresas, pero para las personas naturales era bastante engorroso. ¿Cómo cambia para cada uno de estos entes, ya sea una sociedad o para una persona? ¿Qué es lo que había antes y qué es lo que va a permitir esta nueva ley de insolvencia? Sí, antes había un procedimiento de quiebra que se aplicaba tanto para las empresas como para las personas, y un procedimiento de convenios judiciales, que era lo que hoy en día nosotros proponemos con la reorganización, ¿ya? La nueva ley contempla 4 nuevos procedimientos, 2 para las empresas y 2 para las personas, ¿ya? Efectivamente, los procedimientos para la empresa son la reorganización de la empresa y la liquidación de la empresa. La reorganización está contemplada para aquellas empresas que son viables y la liquidación para aquellas que no lo son, para poder terminar eficiente y rápidamente con aquellas empresas que no son viables. Disminuye los plazos. Disminuye los plazos, efectivamente. En el caso de la reorganización, los plazos son de 4 meses para acordar una reorganización, y en el caso de la liquidación son menos de 12 meses para terminar un procedimiento de liquidación. De inicio podía durar 4 años. Más de 4 años y medio podían durar los procedimientos bajo la antigua ley de quiebras. Ahora, ¿esto va a permitir que, por ejemplo, más empresas se declaren o recurran a esta ley de insolvencia? Efectivamente. Hoy en día en Chile tenemos alrededor de 2.000 empresas con problemas de liquidez y menos de un 7% se someten a los procedimientos de quiebra y convenio. La nueva ley apunta a que al menos un 20% de las empresas con problemas de liquidez se someten a los procedimientos de la nueva ley de reorganización y de liquidación. Una empresa que está con problemas, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora a partir de esta nueva normativa? A partir de la nueva normativa, primero el deudor tiene que hacer un diagnóstico oportuno, que lo permite la ley, porque la ley tiene los incentivos para que el deudor haga ese diagnóstico y diga: mi empresa es viable, pero está pasando por una crisis financiera, por un momento de liquidez financiera. Bueno, entonces voy a proponer una reorganización y solicito el procedimiento de reorganización, que es voluntario. En el caso de que este deudor haga un diagnóstico también honesto y oportuno y diga: sabes que mi emprendimiento es un emprendimiento que en realidad no es viable, por lo tanto quiero reemprender con un nuevo emprendimiento, por lo tanto solicita su propia liquidación. Y también puede darse que un acreedor solicite la liquidación de ese emprendedor. Y en todo esto quien vigila es la superintendencia. La superintendencia fiscaliza a los entes que intervienen en los procedimientos, tanto en la reorganización, que van a ser los veedores, como la liquidación, que son los liquidadores. Y en el caso de las personas, la superintendencia facilita el procedimiento de renegociación de las personas. Todo el procedimiento es administrativo, voluntario y gratuito en el caso de las personas. Ahora, esto pretende facilitar la reorganización, facilitar el emprendimiento, pero hay un riesgo asociado también, o sea, de una persona que le fue mal y que quiere no matar la idea, sino que seguir con esta idea adelante. ¿Quién evalúa eso y efectivamente cuál es la viabilidad que tenga en lo que quiera seguir emprendiendo, más allá de que le guste, que sea rentable? Muy buena pregunta. Efectivamente, como te comentaba, el deudor es el que hace el diagnóstico previo para ver a qué procedimiento se va a someter. En el caso que sea voluntario, es una reorganización, o él mismo puede pedir su propia liquidación. Pero finalmente, en el caso de que él estime que su empresa es viable, finalmente van a ser los acreedores, en este periodo de 4 meses,
los que van a negociar con el deudor para que en la junta de acreedores definitivamente los acreedores acuerden la reorganización. En el caso que no se acuerde la reorganización, necesariamente se va a una liquidación. Ahora, los abogados críticos han dicho que ¿por qué dilatar este proceso cuando es mejor matar una mala idea que seguir dándole estos salvavidas que de nada podrían ayudar? Es que eso es efectivamente lo que propone la nueva ley. Cuando hay un emprendimiento que no es viable, ese emprendimiento se va a liquidar en un periodo menor de 12 meses. Y lo que va a permitir la nueva ley, que lo que hoy en día no permite o lo no permitía la antigua ley de quiebra, es que ese emprendimiento efectivamente se pueda cerrar oficialmente, de acuerdo a la ley, en un periodo menor de 12 meses y se pueda dictar una resolución de término en ese mismo periodo. Por lo tanto, ese emprendedor va a poder reemprender, lo que hoy en día no lo puede hacer con ese mismo RUT, por ejemplo. Ahora, ¿cómo le facilita la vida a los acreedores? Porque nos estamos centrando en el emprendedor, pero ¿qué pasa con los acreedores? Sí, una muy buena pregunta, porque esta nueva ley es una ley equilibrada, no es ni pro deudor ni pro acreedor, es decir, protege a los acreedores y también sus garantías y también genera los incentivos, tanto para los acreedores como para los deudores, para usar los procedimientos. Una de las grandes críticas que se hacen es que la ley antigua de quiebras no se usa, ni por los deudores ni por los acreedores. ¿Por qué? Porque los deudores prefieren cerrar extraoficialmente sus emprendimientos y los acreedores no están dispuestos a obtener una tan baja tasa de recuperación. Entonces, ¿qué es lo que plantea la nueva ley? Genera los incentivos, tanto para los acreedores como para los deudores, para someterse a estos procedimientos oficiales y poder reorganizarse si su empresa es viable o liquidarse si su empresa no es viable. ¿Qué pasa en el caso de las personas naturales? Las personas naturales tienen este nuevo procedimiento administrativo, voluntario, gratuito, ante la superintendencia. Es decir, una persona natural que tiene 2 o más obligaciones vencidas por más de 80 UFs, ¿ya? Y por más de 90 días de mora, y que no haya sido sometido a un procedimiento de liquidación o un juicio ejecutivo, puede acudir a la superintendencia y puede solicitar someterse al procedimiento de renegociación. En ese procedimiento de renegociación se va a llevar a cabo 3 audiencias facilitadas por la superintendencia. Primero, la determinación del pasivo, en que se determina cuánto le debe ese deudor a todos sus acreedores. Luego, la audiencia de renegociación, en que se da la instancia para que los acreedores puedan renegociar con el deudor. Y en el caso que no haya acuerdo, porque todo este procedimiento es en base a acuerdos, hay una audiencia de ejecución. Es decir, se decide también por los acreedores y el deudor la forma de ejecutar, de vender los bienes para poder pagarle a los acreedores. Superintendenta, ¿a partir de cuándo va a estar, hoy día se acaba de promulgar, pero ¿cuándo va a estar disponible esta ley? ¿Cuándo va a estar vigente? ¿Hasta cuándo la gente, porque habrá muchos que dicen, esto me conviene mucho más que lo que existe hasta ahora, ¿cuándo puedo resistir? Octubre de 2014. Ya. Sí, desde hoy, 9 meses para implementar todo lo que son los nuevos procedimientos, para poder implementar también la presencia regional de la superintendencia, para poder implementar el boletín concursal, que es la nueva plataforma electrónica donde se van a publicar todas las resoluciones y actuaciones en materia concursal. Se va a lograr la necesaria transparencia al respecto, se van a capacitar a los jueces, se van a conformar las nóminas de los entes fiscalizados, etcétera. Todo eso en un periodo de 9 meses para estar operativa ya en octubre del 2014. ¿Cuál es el cambio de visión que se ha querido entregar a partir de esta nueva normativa? Porque aquí hay no solamente cambian las leyes, sino que cambia todo un sistema de ver una ley que viene desde el año 80. Sí, efectivamente. El año 80, la ley de quiebras estaba ajustada a esa época, porque de hecho lo dice el mismo artículo 1 del libro 4 del Código de Comercio, que es la antigua ley de quiebra, que el procedimiento de quiebra tiene por objeto la venta de los bienes del deudor para pagarle a los acreedores. Por lo tanto, era un procedimiento netamente liquidatorio, liquidar los bienes para pagarle a los acreedores. El mundo, como está hoy en día globalizado, necesita la oportunidad de que esa empresa, de que ese deudor pueda tener la posibilidad y los incentivos para reorganizarse en el caso que está pasando por un momento de crisis, y esos incentivos son los que están dados ahora. Es por eso que cambia el foco a la reorganización en caso que la empresa sea viable. No todas las empresas son viables. Si no es viable, hay un procedimiento eficiente y corto de liquidación de activos. ¿Y si es viable, esa persona o esa empresa vuelve a ser sujeto de crédito, por ejemplo? Efectivamente. Esa persona que se reorganizó vuelve a ser sujeto de crédito, y esa persona natural que se renegoció también vuelve a ser sujeto de crédito. Cosa que no ocurría hasta ahora. Cosa que efectivamente era muy difícil que ocurriera hasta ahora, porque un deudor que se somete a un procedimiento de quiebra bajo la antigua legislación podía pasar hasta 5 años y medio sin la posibilidad de sanear su situación, sin la posibilidad de sobreseer definitivamente su causa, que es la única forma legal de terminar con un procedimiento de quiebra en Chile. Facilita el emprendimiento, o sea, absolutamente. Los emprendedores. El emprendimiento y el reemprendimiento.
Superintendenta, con esto también cambia el nombre del organismo que usted dirige, ¿sí? Efectivamente, Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Y me gustaría destacar un gran beneficio que contiene la nueva ley a los trabajadores. ¿Ya? La nueva ley contempla una causal objetiva y legal de término del contrato de trabajo cuando se inicia un procedimiento de liquidación, lo que hoy en día no existe. Hoy en día el síndico, es decir, ayer, tenía que invocar la causal de necesidades de la empresa. Por lo tanto, se generaba una incertidumbre para el trabajador de cuánto se le ponía término a su contrato, cuánto se le pagaba, cuánto eran sus indemnizaciones, una situación de incertidumbre que producía la quiebra y que esto se soluciona con la nueva ley, porque objetivamente y por pleno derecho se va a poner término al contrato de trabajo por el inicio de un procedimiento de liquidación y se genera una figura muy atractiva, muy buena para los trabajadores, es que el solo hecho de declararse la liquidación, el síndico, el liquidador en la nueva ley va a tener que firmar un finiquito con el trabajador y ese mismo finiquito va a ser las veces de verificación de crédito. Con ese finiquito se le va a poder pagar administrativamente al trabajador en los primeros días después de declarada la liquidación y ese mismo finiquito va a ser las veces de verificación de crédito, sin necesidad de ir a sede laboral a determinar sus derechos y luego a sede civil a determinar a verificar sus créditos. ¿Que era un procedimiento que duraba cuánto? Duraba por lo menos un año en cuanto a definir los derechos y luego la verificación de créditos también contempla un plazo bastante largo. Por lo tanto, y ahora se van a ahorrar muchos costos también en abogados, porque el mismo liquidador va a suscribir entonces con el trabajador el finiquito y lo va a presentar al tribunal. Muy bien. Josefina Montenegro, superintendenta de quiebra, superintendenta ahora de Insolvencia y Reemprendimiento. Insolvencia y Reemprendimiento. Muchísimas gracias por venir a CNN a explicarnos esta nueva normativa que seguramente vamos a seguir necesitando algunos detalles mientras se implementa de aquí hasta octubre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Matilde.